Para quien no me conozca, soy Alejandro, profesor de clínica de referencia PIR de alguna sede. Soy tutor REPIR. Y algo que me gusta decir siempre en estos espacios es lo que me ha llevado hasta aquí, que es que también fui alumno de APIR. No uno ni dos, sino durante 4 años, ¿vale? Me saqué el PIR a mi cuarta convocatoria. Soy de Sevilla, como mi buen acento puede no esconder. Y aprobé el PIR y me fui con mi plaza 60 a Valencia, ¿vale? Y estoy allí en un hospital, la verdad es que a gusto, soy ya R4, me queda menos de un año para terminar y ser adjunto, así que en relación a lo que es opositar y a la residencia, algunas que otras cosas me sé, la verdad, por perro viejo, pero me la sé. Siempre me gusta recordar también que es algo que pocos preguntan, pero creo que a mí en su momento me hubiera hecho falta tener en cuenta que no soy ningún tipo de bicho ni alienígena, soy una persona totalmente normal, que me encanta salir, que me encanta no hacer nada, que me encanta descansar, jugar, dormir, en fin, y que estudiaba poco en la carrera y con lo mínimo aprobaba y tengo una media muy corriente y normal. Creo que tengo un 7,6, 7,7, no me acuerdo. Y simplemente porque yo me acuerdo que cuando positaba veía a la gente con plaza como en plan, ostras, esas personas no existen en carne y hueso, ¿no? O sea, más en carne y hueso que yo no creo que haya un ejemplo de persona, de verdad. Una media muy corriente, un tipo de estudio muy corriente, nada que pueda invitaros a pensar que yo tengo algo diferencial o cualquiera que tiene plaza tenga algo diferencial a vosotros para sacaros plaza. De verdad lo digo, ¿vale? Que aquí hay gente de todos los colores, más listos, menos listos, más trabajadores, menos trabajadores, en fin, que os voy a contar yo que ya que no sepáis. Pues muy bien, os cuento un poquito la dinámica, ¿no? de este webinar, ya que estamos por aquí. Mi idea es un poco, en representación de la academia, hablé con marketing y tal, de que sería muy buena idea a raíz de todas las cosas, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo en lo complicado que está siendo opositar justo este año, porque todos los años es difícil, pero creo que este año está teniendo un puntito más, ¿no? De dificultad entre tanto cambio, entre el examen del que venimos de la convocatoria pasada. Es como que, ¿qué más hace falta? ¿Quién sufrió más, si Jesucristo o nosotros, ¿sabes? En esta convocatoria. Y se nos ocurrió que podría ser buena idea generar un espacio a modo de, yo me lo imagino como una especie de tutoría grupal, pero de toda la academia, de aquellas personas que se quieran meter por ventilar, por quejar un poco, por redefinir un poquito todo lo que estamos viviendo y toda esta experiencia maravillosa que es opositar para el PIS, madre mía, ¿cómo estamos? Para el PIS, que soy plenamente consciente de lo complicado que es, la verdad. Soy muy consciente de que el primer año uno puede estar más o menos motivado o no sabe de qué va el tema, pero es como, bueno, pues venga, me meto en esto y a ver qué tal va. Ese segundo año en el que, no, venga, pero ya en serio voy a tener un año natural para poder estudiar o perfilar cosas y tampoco. Y de repente un tercer año que ya es el año que toca relativamente, ¿no? La gente dice, no, ya es el tercer año, ¿no? Ya te lo sabrás todo de memoria, dicen por ahí. Y resulta que hay gente, en mi caso fue así, que a la tercera tampoco, porque una tal Amparo Bello decidió sacar un manual que yo no me leí en su momento y todo el examen del PIR fue sobre ese manual. Y bueno, pues me quedé a las puertas y ya ese último año post-COVID, pues ya conseguí mi ansiada plaza, no sé si por trabajo, por pesado, por perseverancia o por un conjunto de cosas, de factores. Así que soy plenamente consciente de que ya solo el PIR es muy difícil y muy complicado, ya no el examen, sino el opositar durante un año para esto, sino para que encima las novedades de las que venimos y las que van a venir, ¿vale? Antes de nada, sí me gustaría saber un poco quién tengo delante. Porque es verdad que ahora mismo pues veo como un montón de cuadraditos de colores y todo eso, y con vuestros nombres y demás, pero sí me gustaría daros permiso, evidentemente, si podéis, que no sé si la aplicación da permiso, creo, no estoy seguro, de que os pongáis la cámara, micrófono. Yo esto lo quiero hacer lo más informal y ameno y humano posible. Así que todo aquel que se quiera poner la cámara y el micrófono puede y debe. O sea, yo encantado. Eso por un lado. Y por otro, si os da más vergüenza o no podéis, o estáis en pijama o en la piscina o lo que sea, lo entiendo, no os preocupéis. Pero sí me gustaría saber que me digáis por el chat, aunque sea, a quién tengo delante. Me refiero, ¿sois repires, sois intensivos, sois universitas, sois incluso gente de universidad o gente de otras academias? Cualquier cosa está bien aquí. Así que por saber un poquito a quién tengo delante, si me queréis contar un poquillo. También para saber a qué público dirigirme, ¿no? ¿Qué cosas sabéis ya, qué cosas no sabéis? Ese tipo de cositas. Que no está permitido poner cámara ni micro. Esto es lo típico de los permisos, los cuales yo manejo poquito. Se supone que sí debería. Espérate, algunos ya nos conocen.
No deja poner la cámara, ya, sí, a mí tampoco me deja, maldita sea, un segundito, voy a intentarlo otra vez, a ver si... Yo es que el que ya me conoce sabe mi problema con las tecnologías. Configuración, a ver, tal, si aquí me saldría. Configuración, información de la reunión. A lo mejor no podéis tener permiso, ¿eh? Yo me he colado con eso, pero estaría igual que pudierais tener... Me he enviado una charla vía mail. Vale, estupendo, no pasa nada. Vale, cámara no por confidencialidad. Vale, sin problemas entonces. Ahora se habilita el micro. Vale, estupendo, no pasa nada. Estupendo, vale, muy bien. Pues tiramos de por ahí entonces. Vuelvo a poner esto como lo tenía. Un segundo. Ahí va. Un segundito, que es que esto del Apple pues me tiene un poco por la calle de la amargura. Ahora, sí, muy bien. Vale, pues como iba diciendo, algunos ya os conozco, se ha delatado aquí un tal Dani, por aquí, recién graduado de primer año preparando el PIR, comenta aquí Marian Zazu, ¿qué más por aquí? También veo aquí a Olivia, del grupo de las plazas, a Alex, muy buenas a todos, ¿qué tal? Este va a ser mi tercer año, REPIR. Yo acabo de terminar la carrera y mi primer año. No sé si quiero hacerlo realmente, estoy probando. Genial, me encanta que me digáis esto, ¿eh? Este es mi segundo año en la academia, muy bien, Janire. Vale, pues de momento, por lo que estáis comentando aquí un poco, tenemos un buen popurrí, un mix, ¿vale? Que eso siempre viene bien, sobre todo porque hay gente de primer año que tiene que ser consciente que hay gente que está en modo repeat y demás, y que puede ser una posibilidad, Dios quiera que no, pero puede ser una posibilidad y la experiencia de esos repires puede ser muy validante y mucho de ayuda. Igual esos repires que pueden conectar con esa ilusión de esa gente de primer año. Así que me gusta mucho que haya popurrí de experiencias aquí. Vale, muy bien, estupendo. Pues para empezar, sí me gustaría aquí de verdad levantarme la mano, interrumpirme lo que queráis por el chat, por micrófono, lo que queráis, que yo creo que así es más rico. Sí me gustaría recordar brevemente un poco que de dónde venimos, ¿no? Venimos de una convocatoria que, por no ponerle yo palabras, porque me parecería injusto, yo corregí esa convocatoria, pero no la hice como alumno. ¿Cómo ha sido esta última convocatoria? Porque por utilizar palabras vuestras y no mías. ¿Cómo creéis, cómo fue? ¿Qué sensación tuvisteis? Contadme un poquito. La convocatoria de enero de este año, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el examen? ¿Qué sensación os dio? ¿Por micrófono o por chat? Lo que consideréis. Por aquí Nuria comenta que no sabe ni describirla. Olivia, que fue muy frustrante. Sensación de que estaban riendo de nosotros. Vale. Sensación de que por mucho que estudie nunca voy a llegar. Esto es algo que generalmente pasa todos los años, evidentemente, al final es una oposición y es una sensación un poco de injusticia, pero sí es verdad que este año tuvo matices aún mayores. O sea, mi percepción, que no sé si es compartida, ¿eh? Aquí vosotros me decís si consideráis que estoy de acuerdo o no, tal, pero sí es verdad que fue una sensación de examen que sí tenía que ver de psicología, pero que no era para una oposición. Había mucha pregunta de práctica clínica, había mucha pregunta de razonamiento. Como he dicho al principio, yo soy profesor de clínica y yo solo me dedico a corregir preguntas de clínica. No sé cuánto tiempo con los manuales delante me pasé para poder responder todas y con una cierta seguridad, que no un 100%, a las preguntas de clínica. No me quiero ni imaginar lo que era responder todas las preguntas de todas las asignaturas de ese examen en 4 horas y media. Eso tuvo que ser, no se me ocurre en palabras. Comenta para aquí Alex que fue una pi, tuve un efecto de Dunning-Kruger, lo vi tan mal que pensé que había salido bien. Yo creo que beneficio más al que contestó al azar totalmente. Eso también se habla mucho, de que fue un examen un poco discriminativo porque no hablaba de, o sea, no era capaz de discriminar a aquel que ha estudiado más y a aquel que ha estudiado menos, que es un poco lo que se espera de un examen, ¿no? Nosotros que sabemos, bueno, nosotros, vosotros más, yo ya no, pero que sabemos un poquito más de psicometría, sabemos que un examen es discriminativo en cuanto a ciertos factores, ¿no? Y este la sensación era que no lo era, que da igual que hubieras estudiado 7 años que uno, que estaba la cosa como que excesivamente igualada, ¿no? Comenta aquí Jaime que yo acabé el máster el año pasado y ahora primera convocatoria del PIB. Estupendo, muy bien, Jaime. Claro, venimos de un año en el cual los antecedentes han sido estos, ¿no? Un examen frustrante, sensación que nos habéis compartido muchos webinars y en este también de que se nos están riendo de nosotros, de indefensión a la aprendida, ¿no? Yo siempre me acuerdo aquí un poquito del perrito de Seligman, ¿no? De me da igual los chispazos que me deis, que no me voy a defender, es que no tengo la sensación de indefensión completa y absoluta.
Vale, venimos de eso, hacemos nuestro duelo. Hay gente que soy consciente plenamente que en pleno agosto todavía no ha podido hacer el duelo de esa convocatoria y me parece totalmente normal. Y yo creo que es completamente normal. Después de, sobre todo en aquellas personas que ya no son una ni dos, son tres convocatorias, son cuatro, son cinco, y de repente se encuentran con un examen como este en el que lo más probable, y aquí no sé si hay alguien que le ha pasado eso, es que haya hasta bajado de plaza. Yo aquí siempre me lío, ¿no? No sé qué es para vosotros subir o bajar puestos, pero bajar de plaza para mí en mi lenguaje es que he tenido un número más alto, ¿no? Como que me he alejado de la plaza. Pues eso, ¿no? Hay gente que incluso sabiendo más, estudiando más, habiendo hecho más simulacros, más recursos, más tal, ha quedado incluso peor que otros años. Esa sensación tiene que ser ultra frustrante. No sé si a vosotros eso os ha llegado a pasar o conocéis de casos que ha podido ser un poquito similares. No sé, contadme un poquillo por micrófono o por chat, ¿vale? Recordad que lo que queráis está bien. No sé si alguno de aquí o conoce o lo ha vivido el tema de incluso ese efecto yo-yo, ¿no? De las plazas y demás. Comenta Nuria, yo no me alejé con respecto al año anterior, pero fue el peor simu que hice en toda la preparación. Claro, es que imaginaos, tres, cuatro, cinco convocatorias, una o dos, las que sean, en la que los simulacros, que es como la herramienta a la que más nos tenemos que fiar, más nos tenemos que aferrar, es lo único que nos dice más o menos cómo vamos y dentro de una muestra concreta nos van diciendo que nuestro percentil es X y que nuestros aciertos y errores de media son X. De repente llegamos a la convocatoria, ocurre esto, pues una sensación de indefensión absoluta, de verdad. Y yo es lo que quiero transmitiros, de la comprensión y el entendimiento desde la academia, que muchas veces, y yo estoy en vuestro lugar, ¿eh? Es como de, es que parece que no hay ninguna academia que dé con lo que se pregunta y tal, no sé qué. La frustración evidentemente es mayor la del alumno, evidentemente os jugáis mucho más, pero desde la academia entendemos perfectamente lo que estáis pasando y sobre todo, en mi caso que además de profesor soy tutor, es como es que me da hasta rabia, es que hay gente con unas situaciones muy peculiares a nivel contextual, a nivel familiar y demás, es que esta persona se merecía sacar plaza hace 2 años y se está planteando dejarlo. Es que casi que me llego a emocionar, es que da mucha pena ver personas mucho más capaces, o sea, hay gente muy, muy, muy capaz que no se ha podido sacar el pie, incluso que se ha quedado por el camino por economía o por contexto social o porque ya dice que no tiene más ganas. Es que es totalmente normal. Comenta Carmen, a mí por suerte no me pasó eso de bajar de número, pero la sensación de que nada me garantiza un buen resultado el año que viene, por mucho que me lo ocurra. Comenta Alicia, a uno de mis amigos le pasó lo de quedarse mucho atrás y le ha hecho replantearse la preparación. Comenta Marta, justo siendo primera convocatoria me dejó con sensación de que se me escapa mi control este SAP y me está repercutiendo en el estudio este año. Alex, parece que van a por nosotros, a veces pienso que quiere que lo pasemos mal para que empaticemos con la gente, que parece una caza de psicólogo. Es una sensación muy desagradable. Sí tenemos que tener en cuenta, que eso es lo que quería comentar después, pero bueno, lo puedo soltar ahora, que sabemos mucho, 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 pero que mucho más que las personas que ponen el examen. Y es que se nota solo a la hora de elaborar las preguntas. Están muy lejos de lo que es la preparación PIR y de personas que generalmente no han tenido experiencia en la clínica. Digo generalmente porque la experiencia que la gente tiene opositando como mucho es de prácticas en el máster o en la universidad o cosas parecidas. Pero yo creo que el examen no es un espacio para preguntar cosas sobre práctica clínica en la pública al uso. Comenta Ana, sé que es muy relativo, pero ¿cuántos aciertos sé que dependen de errores en blanco, tal, pero por tener una idea? Es lo que tú dices, Ana, es que es tan relativo, o sea, hace unos años se sacaba plaza con X número de fallos, ahora con otros, el año que viene. Yo quiero ser muy, muy, muy sincero con este tema, porque creo que este webinar es para hablar de este tema con sinceridad y porque también puede llegar a veces que por contentar o por ayudar o por tal, incluso se pueda a veces vender un poco el humo. Pero hay que ser claro, no existen las tendencias en el PIR. No es que últimamente están preguntando mucho por disfunciones sexuales, así que yo creo que este año tal. No es que la tendencia últimamente es preguntar, no existen las tendencias. Puede haber correlaciones o casualidades de que lleven 2, 3 años preguntando por X temas, que nada garantiza que el año que viene pregunten igual o cualquier ese tipo de cosas. Cada examen no tiene nada que ver con el siguiente. Lo único que puede tener con el siguiente es que se supone que el tribunal que hace las preguntas se repite 2 años. Me refiero, este año es uno, el año que viene será el mismo y el siguiente pues cambiará o así, ¿sabes? No sé si este era el primero o el segundo año de cada tribunal, de este tribunal, pero la idea es esa, que es un tribunal por 2 años. ¿Vale? Si fuera temario cerrado, ¿sería más fácil? Pues claro que sí. Pues claro que sí.
pero para eso hay que ser consciente de lo que es hacer el PIR. La mayoría de la gente que prepara el PIR a nivel del examen no es PIR. O son homologados o hay gente que a lo mejor ya está muy lejos de la realidad de que es preparar. Pero bueno, al final son cosas que escapan de nuestro control, ¿no? Comenta Marta, eso lo veo horrible con respecto al estudio, porque ya no sabes qué estudiarte en profundidad. ¿Quién sabe si este año salen 15 preguntas de proyectivas súper concretas? Pues eso es un tema, la verdad. Sí es verdad que esto a lo mejor es subjetivo y aquí no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, porque yo ya esto lo veo un poco a toro pasado, desde mi posición de privilegio, ¿vale? Yo soy plenamente consciente que hablo desde una posición ya de privilegio, de que el PIR a mí personalmente me ayudó mucho. Yo soy una persona levemente ansiosa y nervioseta, soy un poquito culo inquieto, y la intolerancia y la incertidumbre, mal. Yo siempre mal con eso. Yo las cosas concretas y que sepa que va a pasar un poquito y ese tipo de cosas. Y, ¿Y qué pasa? Que el PIR a mí me ayudó mucho, y de verdad mucho, a tolerar esa incertidumbre dentro de lo posible, de lo sano que puede ser esta preparación PIR, ¿no? Y es complicado porque es verdad que nadie me garantiza que yo el año que viene saque plaza o que el año que viene si me estudio todo esto me van a decir, venga, así como te has estudiado todo esto, plaza. A veces no. A veces, a veces eso no vale. Por lo tanto, yo creo que opositando hay que hacer un gran ejercicio por aceptar lo que está de nuestra mano, ¿no? Esto lo sabéis ahora mismo seguro del estudio, todas las bases filosóficas de la aceptación y compromiso, ¿no? De la CT, de la difusión cognitiva, de la literalización del pensamiento, de desvincularse un poquito de esas preocupaciones, de ese easy, y se me han caído los cascos, easy, se me caen los cascos, ese un poco distanciarse de todo ese contenido ansiógeno y preocupante y decir, vale, pero yo qué puedo hacer con lo que tengo, hacia dónde yo quiero dirigir. Y ese entrenamiento se hace mucho en el PIR y es muy importante, ¿no? Que puedo controlar yo, que puedo estudiar yo y que me suma preocuparme por esto de la semana que viene o del mes que viene o de la convocatoria siguiente. Es muy duro, yo sé que, repito, hablo un poco desde mi posición de privilegio actual, pero como yo he pasado por ahí, de verdad que os aseguro que es un aprendizaje que os lleváis cuando sacáis la plaza, de decir, ostras, el ritmo que yo he llevado durante 2, 3, 4, 5, 6 años de aceptación radical de una situación que es plenamente patológica, porque vamos a hablar así. Yo esto, la gente del grupo 3 de la plaza, de mi grupo Repir, soy muy pesado con esto y lo digo mucho. El opositor vive durante meses o años un ritmo de vida patológico. O sea, la vida que nosotros vivimos a día de hoy, digo nosotros porque me incluyo con ustedes, no es la vida que hay fuera, o sea, de trabajar, de descansar. Nosotros literalmente tenemos un pensamiento restringido desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que va circundando, rodeando lo que es sacar plaza. Y eso es muy duro y evidentemente pasa factura. Por lo tanto, es muy importante el autocuidado y autocuidado no es, venga, me voy al gimnasio 3 veces a la semana, que también, evidentemente, es también esa mirada compasiva de uno mismo de yo realmente puedo hacer algo por cambiar las circunstancias del PIB, yo qué puedo hacer para mí mismo para sostener esta situación que ya es difícil de por sí, de la mejor forma posible para mí y en mi contexto. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, cada uno en su contexto y con sus habilidades y sus capacidades y su forma de ser, pero sí un poco ese fondo de qué puedo hacer yo para ponérmelo lo más fácil posible, porque esta situación de mierda yo no la puedo cambiar. ¿No? Porque veo muchas veces en redes como mucha corriente de ver qué podemos hacer diferente y manifestarse, y eso me parece súper importante, pero también es importante que por mucho que las cosas tengan que cambiar y haya que hacer ruido para cambiarlas, el PIR, la plaza, a ver cómo lo digo, nos hace solo falta una plaza. Y eso lo repito mucho a los alumnos. No nos hacen falta 2, 3, 200 plazas. A nosotros nos hace falta una sola plaza. Y todos los años salen plazas. Ya sea el examen más difícil, más duro, menos duro, todos los años salen plazas. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Comenta Alex, en mi cumpleaños después de la tutoría que tuve contigo me dijo mi madre que quería de cumple, le dije que sobornara a alguien para que me diera una plaza. O un soborno, siempre los sobornos siempre están bien. A favor de sobornar a la gente del Ministerio de Ansiedad, claro que sí. Y con toda esta elaboración y esta incertidumbre y todo esto, pasamos a que encima nos lo ponen fácil, y esto lo sabréis vosotros mejor que yo este año, que es los cambios que han habido este año, ¿no? Me imagino que estaréis al corriente de los cambios que han habido este año, que no son muchos, pero los que han habido me parecen determinantes, ¿no? Por si se me escapara alguno, que tenía el correo ahí, pero se me ha cerrado. Sobre todo a mí el más determinante me parece el de la hora, ¿no? Ese cambio a las 2 de la tarde. Yo no sé a quién le ha parecido esta buena idea.
De verdad, lo de aquí, bueno, en Valencia se habla del esmorzaret, ¿no? El almorzar de 9 a 11 es la única solución que se me ocurre, ¿no? Es que yo de verdad no lo entiendo. No sé si a alguien se le ocurre un pensamiento, pero estamos hablando de un examen de 2 a 6:30. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay que estar una hora antes, porque encima han quitado sedes. Aquí corregime, pero creo que han quitado las sedes de Cádiz y no sé si la de Córdoba también, no estoy seguro, ¿eh? Aquí hablo de memoria, pero toda esa gente se tiene que acercar a Sevilla. Por lo tanto, es viaje en coche con los nervios, sin hambre, aparcar donde sea, o sea, es una locura. Con el gasto de dinero también que supone ya la tasa, pues súmale el transporte, la comida, los nervios y todo eso. La verdad es que yo pienso que aquí hay, no sé, malas intenciones. Yo soy una persona demasiado buen pensada y no creo que haya malas intenciones, pero sí ha habido poco pensamiento sobre la situación, sinceramente. Eso me parece aberrante. En mi caso, yo creo que en mis 4 convocatorias me costó dormir el día anterior en todas, me costó comer el día anterior y el mismo día en todas, pero bueno, al menos tenía toda la mañana para poder mentalizarme, hacer caca suelta, yo qué sé, me podía preparar para lo que se me venía después por la tarde, ¿no? Y ahora de repente ver que empieza a las 2 y bueno, y yo no sé si hay alguien de aquí de las Islas Canarias, pero es que allí no es a las 2, allí es a la 1 para que sea la misma hora peninsular, por lo tanto allí empiezan una hora antes. ¿Vale? O sea, que es que eso justo es caído. No, no es que allí no sea a las 2 en Canarias, no, no, es a la 1 Canarias, 2 españolas. Es que eso me parece brutal. En fin, eso no ayuda. A mí me parece el cambio más fuerte y más negativo, sumado a que han quitado sedes. Ahora mismo de memoria no sé si hay algún cambio más, por si me lo podéis recordar en el chat. ¿Os acordáis ahora de alguno vosotros? Comentan aquí por el chat. Creo que por esas cosas va a nosotros, así alimentando un poco el paranoidismo. Comenta Carmen, quieren ponerlo más feo para que se presente menos gente y que el porcentaje de gente que entre sea más bonito como teoría. En fin, yo supongo que quieren acabar antes, pero ya puestos podría ser por la mañana. Yo solo yo lo llegué a pensar, Marta, eso de a lo mejor que lo que quiere es terminar antes y cerrar antes. Y es como, tío, sí, pero yo qué sé, es un día al año. No sé. Y además que no se encargan ellos, que al final hay gente que designan para que vigilen las mesas, no sé qué, yo qué sé, por un día, paga un poquito más a esa gente que termina tarde, yo qué sé. Y eso es a lo que iba yo, que me lo recomienda, que me lo recuerdan aquí em, lo de las plazas. La sede de Sevilla sigue, sí, 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 que me imagino que será en derecho o en económicas. Pero bueno, el tema de las plazas. Esto es un tema, además, controvertido, porque, claro, realmente a nivel de cómputo global han aumentado las plazas. Y a nivel de turno extraordinario y de turno de discapacidad también han aumentado las plazas. Han aumentado el porcentaje, digamos, de plazas de toda la especialidad, por lo tanto eso afecta al PIR también. Y creo que si antes era un 7%, ahora es un 10% de turno de discapacidad, de turno extraordinario. Claro, el tema es que en el caso del PIR eso ha comido plazas del turno ordinario y hay menos plazas del turno ordinario que con respecto al año pasado. En cómputo global hay más, 6 más, que son muy pocas, son irrisoriamente pocas, y encima del turno ordinario hay un poquito menos. Es complicado porque evidentemente el turno de discapacidad también, pues bien, que tengan más plazas pues es súper positivo. Lo que entiendo también que del turno ordinario pues se ve con menos plazas que el año pasado. Así que es un tema bastante controvertido en el que creo que es fácil opinar rápido, ¿no? Y pensar un poco en la situación de cada uno y decir, pues esto a mí me viene mal, pues esto a mí tal. Es complicado, a mí me parece un tema complicado. Yo creo que el foco no está aquí, yo creo que el foco está en que se supone que iban a hablar, aquí lo comentó un poco Alex, de 400 y pico plazas, estamos hablando para los números soy muy malo, pero creo que eran 6 psicólogos clínicos para cada 100.000 personas en la población y no llegamos a la media europea ni de broma, que son 18 si no me equivoco, a nivel europeo. Por lo tanto, mal. Por lo tanto, bastante mal. Hemos pasado de que iban a subirse en pocos años 200 a que se han subido 6 y de aquella forma. Por lo tanto, ¿quién piensa en nosotros? Porque ahora añado esto un poquito más. No sé si soy más o menos consciente de lo que ha ocurrido con el tema del máster general sanitario, de plazas reguladas para PGS en la pública en algunas comunidades autónomas. Un problema que ahora mismo no os atañe mucho a vosotros, pero es verdad que bueno, que es como sumarle una preocupación más cuando yo ahora mismo no me acuerdo de cómo era lo de estudiar de básica, ¿sabes? Estudiar de tratamiento, las eficacias o estadísticas, ¿sabes? Claro, lo del máster que estás diciendo, básicamente, no me quiero meter mucho en este enrollo porque ahora mismo está muy
en boga y creo que cada uno tiene su opinión y sus cosas y no me quiero meter ahí, simplemente que en algunas comunidades autónomas, pues a raíz de que hay pocas plazas PIR, pues se está regulando la figura del general sanitario en la pública en temas de atención primaria y ese tipo de cosas para meter más psicólogos en la pública, pero claro, no más psicólogos clínicos. Así que es un tema. Eso es lo que también se lleva a cabo ya. En algunos sitios se ha llevado a cabo, pero también en otros sitios se ha llevado a tribunales porque no se ha hecho de forma legal y demás. Pero bueno, eso es un poco el tema a nivel, el imaginario del opositor, que yo me pongo en vuestra situación, que ya era complicada mi situación, pero yo me pongo en la vuestra y digo, ¿y yo con qué ánimo yo me levanto un viernes por la mañana y me pongo a estudiar el tema 12 de evaluación, que creo que era el de evaluación psicopatológica, por deciros un ejemplo, ¿sabes? ¿Con qué ánimo me pongo yo a estudiar ese tema, o estadística, o básica, o hago un simulacro, o ahora tengo que cambiar mi organigrama para ensayar simulacros a las 2 de la tarde, ¿sabes? ¿Cómo estáis llevando eso? Por escucharos un poco, que estoy hablando demasiado. ¿Cómo estáis llevando ese cambio, ese ajuste en verano, todo este tipo de novedades? Comentar un poco. A mí sí me gustaría escuchar a alguien por micrófono a nivel un poquito de que se desahogue. Lo he hablado antes con Sonia y con la academia, aquí está totalmente permitido palabrotas, desahogarse, llorar, reír, frivolizar un poquito, pero desde lo sano y lo legal. No sé, ¿cómo lo estáis llevando un poco, todas estas novedades y cosas y dificultades? No podemos activar micro, yo al menos. Ay, vale, pensaba que micro sí. Pues si no por el chat, lo que os sea mejor, Nuria. Disculpad, ¿eh? Comenta Marta. A mí también me pesa un poco que viendo cómo está el nivel de vida actual, no sé si con el salario de PIR se puede vivir de alquiler, ¿cómo lo ves tú como residente? Ahí Marta se ha adelantado, fíjate, porque iba a comentar una cosita de esa después. Así que si no te importa, Marta, déjame un poco que retrase tu pregunta. Pero, spoiler, se puede. Se puede, de verdad que se puede. Mira, escucho un micro por ahí. Sí. Alex, ¿se te escucha? ¿Yo? Que no, yo lo que estaba diciendo es que lo de los máster, o sea, lo de que los máster los metan en la pública, llegaremos al día en que cojan a coach que tienen menos idea que un psicólogo para hacerse un cursillo un fin de semana y les metan en la pública también, con tal de ahorrar. Ya. Yo espero que no lleguemos a esa situación, por Dios, por nosotros y sobre todo por la población, por la gente que va a salud mental, por los usuarios de salud mental, esperemos que no lleguemos a esa situación sin desdeñar a ningún tipo de persona con X formación, pero yo creo que la población que vemos en la pública merece un trato de calidad, basado en la evidencia científica y bueno, creo que se merece el trato que necesitan, su situación y su contexto y su sufrimiento. Así que esperemos que no lleguemos a esos derroteros, pero bueno, se verá. Comenta Ana, al ser mi primer año todo para mí es novedad, no he llevado mal esas noticias, la hora no me parece acertada, el aumento de plazas para discapacidad me parece estupendo, otra cosa es que deba subir más en general. Exacto, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que muchas veces al final se va el foco un poco en, es que hay pocas plazas y tengo ahora menos yo. Es verdad que el turno de discapacidad también merecía ese aumento de porcentaje, eso es totalmente cierto. Así que bueno, yo creo que el foco de la queja yo creo que se sitúa más en, oye, nos prometisteis 200 plazas más, habéis subido 6 y de aquella forma. Y con ese cambio de horario y con esa eliminación de sedes, etc. Comenta Jaime el canario. Yo quería un canario aquí, a ver qué me dice. La verdad es que lo estoy haciendo por la mañana, pero un poco antes de la hora oficial. No sé cómo gestionaré el hambre en el examen porque a partir de la creo que será momento de sacar tupper. Yo me imagino de verdad gente haciendo el examen con un tupper yo qué sé, de lentejas al lado o ese tipo de cosas. Porque es que si no, yo no lo entiendo. Ese día habrá que madrugar mucho, desayunar un poco, comer fuerte a las 11 12 y al examen. Es que es complicado. Pero bueno. Ay, ese día brancha, exacto, exacto, Daniel. ¿Quién más? ¿Tiene alguna opinión de cómo lo está viviendo, tal? Alex ha podido poner el micrófono, no sé si alguien más podría, y si no, por el chat, no hay problema. Comenta María Aranzazu, dime cómo te llamo, Aranzazu, María, lo que tú me digas, ¿vale? Yo lo de la hora no lo veo tan mal, es mi primer año, imagino que ese día no hubiera comido nada si fuese a las 4. Pues mira. Eso también me hace reflexionar a mí, ¿no? Que muchas veces me entro en, ostras, qué horror, y a lo mejor hay gente que incluso le viene hasta bien, como comenta Aranza, que a lo mejor hay gente que le puede llegar a venir bien. Yo creo que más que instalarnos en la queja, que creo que es muy lógico, muy válido y a veces un poco sano, también yo creo que hay que
como lo que se ve en psicoterapia, ¿no? El tiempo basura. Una terapia, la técnica conductual esta del tiempo basura de, vale, un ratito al día o a la semana de quejarme de todo esto, pero ahora yo con todo esto, ¿qué hago? ¿No? Porque si no, si nos quedamos en la queja, en la queja, en la queja, de verdad que creo que se puede poner muy cuesta arriba todo eso. Y la queja es totalmente válida. Pero a partir después de la queja, ¿qué podemos hacer diferente? ¿No? Comenta aquí ante el compañero canario de los tuppers. Aquí Aranza no lo ve tan mal el cambio de horario. A modo de protesta estaría bien una barbacoa antes del examen. Bueno, protesta, yo me acoplo a esa protesta, ¿eh? Yo si hay barbacoa o paella o este tipo de cosas, yo voy a donde me invitéis. Comenta aquí Nuria, a mí ese día jarro de agua fría, la verdad. Luego pues un poco de así para todos, es lo que hay. Y esto que comenta Nuria me parece súper importante, porque es verdad que la situación puede llegar a ser difícil, puede ser complicada, pero es exactamente la misma situación y las mismas reglas para todos, para absolutamente todos. El que lleva 5 años, el que lleva 6 meses, el que lleva 3, el que lleva 2 pero lo dejó y ha vuelto, el que solo tiene el PIR y el que tiene PIR, familia, máster y situación compleja. Son las mismas reglas para todos y es algo que no podemos perder de vista. De verdad, solo necesitamos una plaza. Y para esa plaza entiendo que hay un momento que me gustaría que aquí reflexionarais conmigo por micrófono o por chat, que nos llevó a esto, porque voy a frivolizar un poquito, pero creo que me vais a entender. Nadie está en el PIR a punta de pistola. Absolutamente nadie. Y creo que cuando empezamos con esta queja colectiva, hay gente que a lo mejor no lo vive con tanta queja y se puede incluso contagiar, ¿no? De este malestar. Ostras, es que a lo mejor no me estoy dando cuenta de algo de lo que la gente se está quejando, o tanta sobreinformación por las redes sociales, o ese tipo de cosas, ¿no? A mí sí me gustaría, ahora después que lea a Alexia Jaime, mientras yo voy a hacer esta pregunta, que reflexionarais qué es lo que os llevó a esto del PIR, cómo os enterasteis del PIR y por qué decidisteis meteros en esto del PIR, en esta carrera a fondo. Esto que hablábamos un poco en los vídeos, ¿no? Hay gente que es más tipo velocista y hay gente que es más maratoniana, ¿no? Y aquí sobre todo los repires es más perfil maratón, pero cada uno se saca la plaza a su ritmo. ¿Por qué? Todos y cada uno de vosotros me gustaría que hicierais ese ejercicio de reflexión y me lo contarais aquí ahora. ¿Por qué os metisteis en esto del PIR? Yo, por ejemplo, a mí es algo que cuando positaba me ayudaba mucho, ¿no? Yo estaba súper desmotivado, un simulacro malo, un percentil rojo asqueroso, y yo me preguntaba, ¿y yo por qué me metí en esto, tío? ¿Yo por qué me metí? Y me empezaba a escuchar las entrevistas de los alumnos que sacaban plaza, ¿no? De hecho, una de mis ilusiones cuando positaba era el poder grabar mi entrevista, que de hecho está colgada por ahí en YouTube. Y pensaba yo, ¿por qué me metí en esto del PIR? Claro, o sea, lo normal es decir, vamos, por la vida estable, por el sueldo, por tal, que es lo normal y es verdad y está muy bien. Pero en mi caso, por ejemplo, fue porque yo, no sé, yo siempre he querido psicología y también hubo una parte de mí que quería medicina. Yo me visualizaba mucho o terapeuta de pareja o médico. Y eso como que en mi cabeza no era capaz de congeniarlo, ¿no? Y de repente pues, me entero de que esto es el PIR, de ser psicólogo clínico en un contexto hospitalario. Me imaginé con la bata, me imaginé pudiendo ayudar a la gente más damnificada, gente con menos recursos, y dije, ostras, es que esto es lo mío, es que esto es la vocación que a mí me nutre, poder ayudar a aquellos que no pueden, la psicopatología más florida, y oye, es que esto es posible. Evidentemente es difícil, pero el pensar que hay un camino, por difícil que sea, que me lleva a lo que yo quiero hacer en mi vida, pues a mí eso me ayudaba mucho en el día a día. Por eso os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que os motivó a meteros en esto del PIR? Mientras reflexionáis y escribís, leo. Yo creo que es peor la sensación de llegar a febrero y ver que otro año igual. Comenta Jaime, la parte buena que le saco es que no tendré tantos nervios. Creo que cuanto más tarde, más nervioso me pondría. Y como ese día supongo que lo de dormir será complicado, pues ni tan mal. Cuanto antes mejor. Sí, un poco a modo de tirita, ¿no, Jaime? De mira, cuanto antes me lo quite, mejor. Pues una forma también de verlo, claro que sí. Mira, aquí mi compi Sonia ha pasado la entrevista, madre mía. Tengo 10 kilos más, 10 pelos menos, una cana más, en fin, el tiempo pasa para todo. Comenta Nuria. Para mí es poder darme el privilegio de la formación que obtienes, esos 4 años y remunerada. Y es que además puedes trabajar en la sanidad pública. Totalmente. No, ahora quiero que hablemos de eso un poco. Comenta Marta. Yo en mi caso tengo el máster, pero decidí meterme en el PIR porque me parece la mejor formación posible. La mejor forma también de ayudar a los demás porque es la sanidad pública. Creo que el simple hecho de estudiar ya es una formación chulísima, pero es verdad que viendo el proceso dan ganas de salir corriendo. Es que no quito ni una coma. Hay muchos perfiles, ¿no? En concreto, fíjate, Marta ha dicho algo muy guay, que no es el típico caso de persona que sale de la carrera y se mete en el PIR.
persona que ha hecho el máster, que ha hecho las prácticas del máster y que aún así piensa que la formación del PIR es la mejor para sí mismo. Y es que en general es lo que la gente suele pensar. Yo nunca he hecho el máster, eso es verdad, os lo tengo que comentar, pero sí tengo compañeros, amigos y alumnos propios que sí han hecho el máster y todos opinan lo mismo. El máster de por sí solo no te habilita para después tener pacientes. O sea, al final es verdad que legalmente sí te habilita, pero no te da la formación que te da el PIR, en absoluto. Y esto desde aquí se os puedo hablar yo con conocimiento de causa desde la residencia. No tiene nada que ver. O sea, yo me acuerdo de los primeros pacientes en mi primer rotatorio de R1, hablaba con los adjuntos y me lo decía, en plan, yo qué sé, yo soy muy friki, ¿no? De los modelos etiológicos, a mí como que gracias a ser profesor y a todos mis años, como que se me han quedado muchos datos, muchas teorías y tal, y yo las compartía cuando veíamos casos, lo compartía con el adjunto y me decía, Ale, qué fuerte que te acuerdes de todo esto, la mirada que tienes tal y cual, y es verdad que a mí eso me lo ha dado todas y cada una de mis convocatorias. Yo sé que hay mucha gente que se saca a la plaza y dice, no, yo me lo saqué a la tercera, bueno, a la cuarta, pero la primera no cuenta. Pues yo la verdad es que estoy orgulloso de todas mis convocatorias porque todas me han llevado a ser un poco el psicólogo que soy a día de hoy. Y es que gracias a todas las convocatorias como que tengo eso muy, muy integrado, la verdad que sí. Comentan por aquí. Marta, yo en mi caso tengo el máster, pero decidí. Ah, mira, eso lo he leído yo ya antes, perdón. Comenta Ale. Yo porque hice el grado superior de dietética y ver a una chica con anorexia con una cara de sufrimiento que flipas y dije, quiero ser psicólogo. Y en la pública que no todo el mundo puede permitirse una privada. De hecho, empecé otra carrera porque no me daba la nota hasta que empecé en la UNED y mientras estaba en otra carrera me veía vídeos de psicología. Joder, qué bien, la verdad que sí. Comentaría, un poco parecido a ti. Estaba entre medicina y psicología y desde el principio tenía claro que quería clínica. Luego también me parece una forma de informarse mejor y contribuir a apoyar a la sanidad pública. Sí, muy parecido, Olivia. Es que aquí es a lo que yo me quería meter un poco, a los aspectos de la residencia y de la post-residencia, que un poco eso ya en menos de un año ya me veo ahí, me tiemblan un poquito las piernas, pero estoy deseando, la verdad que ahora os comento un poco. Bueno, antes de nada, comenta Nuria, yo salí de la carrera, hice el máster, trabajé y aquí estoy de vuelta. La privada está ahí para cuando queramos volver, pero para el PIR si te ves en el momento, creo que hay que hacerlo. Muy bien. Es que muy bien, de verdad, me encanta ver. Desde luego aquí estamos por vocación pura. Exactamente, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí el que está generalmente no es para hacerse más rico, eso desde luego, no pasa nada por admitirlo, y no es por camino fácil, es por vocación. Y el PIR y sobre todo la sanidad pública y los pacientes que atendemos necesitan gente que trabaje y que tenga esta mirada no vocacional, porque yo aquí, por hacer una lanza, ¿no? A esta sociedad del cansancio en la que vivimos, de la vocación no se come. Evidentemente la vocación es muy bonita, pero hay que nutrir y cuidar la vocación de los profesionales, ¿no? Así que yo creo que hay una gran parte y muy buena de vocación, pero también hay una gran parte muy buena de calidad de vida y de formación y de todo ello. Jaime, creo que se llama Jaime, ¿no? Sí, Jaime, tiene la mano levantada. Sí, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien. Ah, vale, perfecto. Nada, era para no interrumpirles mientras ponía el micro y por eso levanté la mano. Pues mi caso es un poco como el de la compañera. Yo salí de la carrera, no sabía, o sea, sabía que era el PIR, pero para mí era un imposible. Para mí era como la idea de quien ha sacado ocho veces y ni siquiera se lo ha sacado. Entonces me metí al máster, pues como quien sigue, pues acabas cuarto de carrera y máster. Hice el máster, que la verdad sí que me pareció interesante y empecé a trabajar, pero sí que es verdad que me pareció insuficiente. Empecé a trabajar, estuve un año trabajando y entonces aquí decidí o me meto en una vorágine de empezar a pagar cursos y cursos y cursos y formaciones y máster y X, o me miro el PIR, encima justo una amiga se sacó la plaza ese año, entonces como a mí me entró el gusanillo del PIR. Y dije, mira, yo creo que no pierdes nada por intentarla ahora y al final es una formación que no te va a dar pues casi nada porque al final estás de forma con un grupo multidisciplinar que no vas a tener en ningún otro sitio. Y al final yo creo que eso y también ver la residencia, cómo se trabaja con médicos, con enfermeros, con psiquiatras, fue un poco lo que me hizo determinar y decir, creo que esto merece la pena, inclusive con todo lo que ello supone y el camino, que espero que no sea tan largo como es el PIT. Y nada, esa es mi experiencia. Muchísimas gracias, Jaime,
por contar tu experiencia, y me encanta tu experiencia porque es una experiencia que se ha repetido aquí mucho y que es un claro ejemplo de otro camino del PIR, ¿no? De persona que se ha formado en el máster, suscribo lo que dices, ¿eh? De hecho, me disculpo por como lo comentaba antes, que a lo mejor me he expresado mal, no digo que el máster sea caca, ni mucho menos, yo creo que puede ser muy interesante, pero lo que comenta el compañero por sí solo es una especie de quinto sexto de carrera, por lo que comentan, y tiene cosas interesantes y tal, pero no es esa formación que te puede dar el PIR de completa, de amplitud de miras, de ver un paciente y decir, vale, tengo todos estos recursos, ¿no? Porque a mí la psicoterapia me gusta verla como un cajón de herramientas, ¿no? Yo qué sé, al final yo me imagino con un paciente delante y a ver cuál es la herramienta que mejor se adapta a tu caso. No quiero solo tener un destornillador. Hay una frase que comenta Félix Inchausti que la verdad es que me gusta mucho, que es que el psicoterapeuta que solo maneja una técnica, una psicoterapia, allá donde, o sea, que el que solo tiene un destornillador solo ve tornillos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el que solo maneja una técnica aplica cualquier cosa que le venga a su forma de ver las cosas. Y yo creo que el PIR es lo contrario a eso. El PIR tiene esa capacidad de amplitud de miras y de poder adaptarse a la situación que sea que tenga delante. Y eso está muy guay, por eso ese cajón de herramientas, ¿no? Me puede venir, puedo tener un martillo, un destornillador, una cegueta, lo que haga falta con tal de poder ayudar a la persona que tengo delante. Comenta aquí Ana. Yo, como he dicho, no tengo claro que este sea mi camino. En realidad nunca ha estado en mis pensamientos. Sin embargo, al terminar la carrera empecé a pensarlo. Y la oportunidad que me ofrecía el intensivo era buena, por tiempos y cuestiones personales de aquí a enero. Estoy reflexionando sobre lo que quiero y necesito. Me lo estoy tomando como una formación. Para mí eso nunca está de más. Estoy también a la espera de resolución del máster. Si me admiten, me admitieron, pero pueden cambiar por unas cuestiones, me replantearé qué hacer. Ahora mismo siento que vibra más conmigo lo privado que lo público. No sé si puedes hablar de ello también, pero siento que en la pública no se da la calidad de los pacientes que necesitan y con la que me identifico. Puedo estar de acuerdo contigo en la pública ahora mismo por las circunstancias que ahora mismo que tenemos, ¿no? Pues las listas de espera, la situación precaria en algunos tipos de cosas, hay veces que no se da la atención y el servicio que el usuario merece. Eso es así, pero sí es verdad que está en la mano de los profesionales el intentar que esa situación sea distinta, ¿no? Antes hemos hablado cada uno, ¿no? De por qué estamos aquí, y hay una cosa que yo me replanteé mucho en la residencia, porque ese pensamiento, desde la vía de haber hecho el PIR y haberlo aprobado, comparto contigo, ¿no? De cuando me viene un paciente y veo que si tuviese otras condiciones, otra ayuda o mayor seguimiento, estaría mejor, pienso, pero ¿por qué no se hacen las cosas diferentes? No sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo lo pienso y digo yo, mientras yo pueda ayudar a una sola persona, mientras a la persona que me venga yo le pueda aportar ese granito de arena diferencial, mientras yo pueda ayudar de todo este sistema loco a una sola persona con todo lo que tengo, con toda mi formación y con toda mi forma de ser, con toda mi persona, que a mí me gusta mucho esa mirada fenomenológica, a mí esto me vale la pena. Y es algo que me gustaría compartir con vosotros, el hecho de que de verdad todo este camino vale la pena. Yo jamás te voy a empujar en tu caso, Ana, a que hagas lo que yo diga. Yo creo que no puedo decir que una cosa siempre va a ser mejor que otra, ni muchísimo menos, no me atrevo a decir eso, pero sí me atrevo que la formación del PIR es la más completa y versátil y más, no sé, también a lo mejor hablo desde mi posición de no haber hecho el máster y tal, pero sí puedo hablar de que es la más completa y la que más formación teórico-práctica tiene. Incluso que desde el PIR puedes trabajar en lo privado también. Tú haces la residencia y a partir de ahí, yo el año que viene podría trabajar ya en la privada y en la pública, en las dos. Y bueno, eso es un camino que me planteo también. Puede trabajar mañanas en la pública y tardes en la privada, por ejemplo, es una opción también, pero con la formación que me da el PIR. Y la verdad es que, bueno, al final también depende. Yo lo que quiero que quede claro también, que esto muchas veces en redes sociales lo veo, que aparece un debate, en mi opinión, absurdo, de, de, de que qué es mejor, ¿no? Y yo creo que al final no es que es mejor que qué, sino que al final uno es complementario a otro. El PIR, el Sistema Nacional de Salud, en lo público, está para unas cosas y el PGS, el ámbito privado, está para otras totalmente complementarias que se pueden ayudar. ¿Vale? Así que yo creo que es importante que esto quede claro, que no es uno más que otro ni uno mejor que otro, es uno complementario a otro. El PGS, lo privado muchas veces llega a lo que el PIR no puede llegar y al revés. El PIR llega a cosas que el PGS no puede llegar. Y yo creo que esa mirada más exhaustiva y más completa favorece más al usuario que el entrar en batallas de uno mejor que otro. No sé qué pensáis vosotros. Pero bueno, sí quería comentaros a raíz de todo este debate que está surgiendo y que me parece súper chulo,
¿Qué es lo que os espera después de que el año que viene os sacáis plaza? Porque yo tiro por ahí. Yo tiro de que confío ciegamente en que os podéis sacar plaza, porque es así. Os podéis sacar plaza. Y eso es algo que tenéis que tener en mente, ¿vale? A la hora de repetir el curso, en APIR y todo ese tipo de cosas que luego quiero que os quedéis hasta el final, que os quiero recordar una cosilla. Pero bueno, me he apuntado aquí unos aspectos de la residencia que muchas veces cuando estamos en el estudio, en la posición, a veces se nos olvidan. Incluso me gustaría que me preguntarais cosas que a lo mejor no tuvierais claras de la residencia. Pero me ha pintado aquí unas cosas, como por ejemplo, lo más importante para mí de la residencia, la formación. Esa formación que te dan adjuntos, que se llevan 20, 30, 40 años viendo pacientes día tras día tras día en el sistema público, de mayor gravedad. Las docencias. Esto a la hora de elegir hospital me parece súper importante. Para quien no lo tenga claro, las docencias es que nosotros como PIRES en la residencia tenemos obligado un día a la semana de formación. Yo lo llamo el día de cole. ¿Vale? En mi caso son los miércoles o los jueves, dependiendo de la semana, una mañana entera de día de cole en el cual los residentes de psiquiatría, de enfermería de salud mental y de psicología clínica nos juntamos para que nos den una clase sobre, pues yo qué sé, hace poco tuvimos una muy chula sobre teoría de terapia de la mentalización o de terapia transferencial de Kember o sobre diferencia entre psicosis infantil y autismo o yo qué sé, sobre psicoterapia grupal, ¿vale? También hay otros espacios que no es solo clases, sino que también puede ser sobre referencias bibliográficas, ¿no? Nos leemos un artículo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el integracionismo, y nos leemos todos un artículo de integracionismo y opinamos, y nos van ayudando y formulando cosas y tal. También hay supervisión de casos, a mí eso me encanta, ¿no? Llevas un caso de tu rotatorio y lo expones ante tus residentes y algún adjunto, y se hace supervisión grupal sobre ese caso tuyo propio. Chulísimo. Coméntale, ¿los seminarios te paga el hospital el seminario y el rollo? ¿Cómo va? No, 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 eso es gratis. Eso es un día de trabajo normal y corriente. Solo que en vez de ir al centro de salud o al rotatorio, ese día pues tienes docencia y se hace todo esto. No sé si es a lo que te refieres, Ale. Después, con respecto a la formación también, los pacientes que vemos. Es cierto que a la privada hay un mito de que a la privada va lo leve. A la privada también van cosas graves. Van cosas graves que a lo mejor no tienen el recurso o tienen la disponibilidad por recursos económicos de ir a la privada. Pero el que no las tiene y tiene psicopatología grave viene a la pública. Y eso es así, ya sea el centro de salud mental, ya sea la planta de psiquiatría en agudos, hospital del día. Nosotros vemos todo el amplio espectro de la psicopatología existente, ya sea agudos, crónicos, trastornos de personalidad, lo que sea, lo vemos, lo trabajamos y vemos ese acompañamiento, ese seguimiento, esa evolución del transcurso de la vivencia de la persona. Y eso de verdad que es chulísimo. Y todo ello acompañado y supervisado con un adjunto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros desde R1 ya tenemos la posibilidad de llevar nuestros propios pacientes con supervisión personalizada, con ayuda, acompañado, ¿no? Pero siempre respetando el ritmo. Y eso de verdad es una cosa chulísima, porque yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo que a la tercera, cuarta semana yo ya tenía mis 4 convocatorias y estaba deseando ya trabajar y tener pacientes y lo que sea. Y a la cuarta semana me dicen, che, Ale, ¿tú quieres coger este paciente? Y yo, ¿qué? Y yo me acuerdo, ese momento de estar en el despacho solo, leyéndome las historias del paciente, el paciente esperando y a punto de entrar y el fingir, el disociarme y hacer posición de psicólogo, abrir la puerta y ver al paciente por primera vez con esa cara de necesito que me ayude, que me escuche alguien. Yo ese momento no lo voy a olvidar en la vida. Y el que cuando se fuera el paciente, lo agradecido que estaba solo por escucharle. Y el ir corriendo a la junta en este caso y poder contarme cómo habíamos trabajado, lo que me había contado y tal, de verdad que eso no tiene precio. De verdad que no lo tiene. Sumado a todo esto, los rotatorios que hay en la residencia, ¿no? Que no estamos hablando solo de trabajar en un centro de salud y ver pacientes todo el rato. Puede ser centro de salud, puede ser hospital de día, puede ser dispositivos concretos de cierta patología. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los trastornos de conducta alimentaria. Hice un rotatorio externo sobre eso, sobre TCA. Y era 3 meses todo el rato viendo y trabajando en un contexto preparado para pacientes de TCA. Muy chulo, la verdad. La planta de agudos, comunidades terapéuticas, unidades de conductas adictivas, drogodependencia, etc. Vemos todo el amplio rango de lo que es la psicopatología. Y una cosa que a mí me gusta mucho, y no sé si aquí hay algún Erasmus frustrado, yo soy ese Erasmus frustrado de no, venga, tal, me voy a hacer un Erasmus, no sé qué, no sé cuándo en la carrera. Spoiler, jamás lo hice. Nunca lo hice porque no era mi momento, por dinero, porque no me apetecía, por lo que sea, y al final no lo hice. Y dije, bueno, pues ya lo haré, ¿vale? Y lo hice, y bueno, o sea, no lo hice, pero en la residencia se puede hacer rotatorios externos. ¿Qué quiere decir eso? Rotatorios de 2, 3, 4 meses en cualquier punto de España
o en el extranjero. Yo, de hecho, el año que viene me voy a Roma, 3 meses, y me voy donde Semerari. No sé si os acordáis de la terapia metacognitiva interpersonal, la MIT, pues me voy para allá al dispositivo de Semerari 3 meses en Roma y estoy deseando y estoy a tope con el Duolingo. Así que está muy, 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 muy chulo. ¿Vale? Eso ya si quieres lo hablamos en privado, Alex, y te comento un poquito más en detalle, si quieres. Así que eso, los rotatorios externos de salirse del país y todo eso es muy chulo. El tema del inglés no se pide como requisito, pero hay rotatorios en el que a lo mejor interesa, ¿no? Por ejemplo, si os queréis ir a Nueva York o a Irlanda o a Cambridge o a ese tipo de cosas, el inglés pues ayuda. Yo no tenía ni papa de italiano y me he puesto a tope con el italiano este año. Pero también hay otros rotatorios que, por ejemplo, está muy de moda, el de Argentina, ¿no? El DITEM se llama, que es un dispositivo psicoanalítico muy chulo de terapia familiar sistémica y multifamiliar en Argentina, en el que no hace falta inglés. Y allí la gente se pega la vida padre 3 meses trabajando y viajando por la Patagonia y esas cosas. Así que la verdad es que está muy, muy, muy guay. Otra cosa importante también de todo esto es el ambiente, ¿no? El ambiente de tener QR, R mayores, las fiestas interhospitalarias, el ambiente hospital que antes lo ha comentado Jaime, ¿no? Ese ambiente en el que poder coordinarte con trabajador social, con enfermera, con psiquiatría, con otros médicos de otras especialidades. Ese ambiente de la residencia es único. O sea, yo ahora mismo estoy un poco con el duelo de que me queda menos de un año para terminar la residencia y ya, me da mucha pena, pero bueno, lo he vivido y es muy chulo. Comenta Marta, ¿en qué año se hace rotatorio externo? Cuando quieras a partir de R2. ¿Sabes? Tú puedes hacer, por ejemplo, yo de R2 hice un rotatorio externo en Sevilla, en un hospital de día, y de R3 hice un rotatorio externo en TCA en Valencia, pero en otro hospital. Y ahora este año voy a hacer el externo, pero de otro país, en Roma. Así que realmente puedes hacerlo. El que es en otro país generalmente es de R4. Pero después el resto de año lo puedes hacer máximo 4 meses en cualquier hospital de España. ¿Vale? Otra cosa súper importante, y para mí también lo era la independencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Se pueden hacer 4 meses desde R2, o sea, 4 meses de R2, 4 meses de R3, 4 meses de R4. Es lo que iba diciendo con respecto a la independencia. Para mí era muy importante el factor de independizarme, de salir de mi casa y demás. Me planteaba el quedarme en casa, pero yo quería irme a otra ciudad, desarrollarme en otra ciudad, desarrollarme en otro piso, el valerme por mí mismo en otra ciudad, en otro piso, en otra casa, lo que sea. Y para mí era muy importante. Y esto es algo que comentaba antes una compañera, ¿no? Para mí era muy importante el hacerme una vida nueva, el conocer a otras personas, otros amigos, otro contexto que no era el de confort de siempre. En mi caso, hay gente que si lo prefiere, pues sí que puede quedar en su zona, en su casa, en su ciudad, y también está súper guay. Eso es simplemente que el PIR te da esa posibilidad de independizarte o no. Pero ¿qué le sumamos a esto? El sueldo. El sueldo a día de hoy mínimo de residente neto y con una atención continuada, es decir, con una tarde de trabajo, en cualquier hospital generalmente es 1.400 y pico, dependiendo del IRPF, 1.400, 1.500, ¿vale? A medida que pasan los años, se te va subiendo un 8%, me refiero. De R2 cobras un 8% más que de R1. De R3 cobras un 18% más que de R1. Y de R4 cobras un 28% más que de R1, ¿vale? Y comentaba ante la compañera, ¿eso da para vivir? Efectivamente, da. De hecho, era una de mis mayores preocupaciones porque es verdad que la vida está muy cara, que los alquileres están muy caros, que el mercado no está muy caro, pero da. De verdad que da. Hay que hacer los apaños. Evidentemente, el residente no cobra una millonada, es un sueldo bajo y poco a poco se está subiendo, pero permite para vivir, para ahorrar un poquito y para salir, comer, cenar, fiesta, etc. ¿Vale? Así que de verdad, si tenéis esa duda, os la aclaro. Se puede porque todos los años la gente lo hace. ¿Vale? Comenta Dani, ¿en cuántos rotatorios? ¿Tú has hecho 3? ¿En todos los hospitales son 3? No, pueden ser 2 meses, 4 meses, un mes, dependiendo un poco de lo que tú prefieras. Y comenta Marta, ¿hay guardias? Depende del hospital. En el mío y en mi ciudad, no. Pero hay otros hospitales, mentira, en Valencia hay un hospital que sí, pero es hasta las 10 de la noche. Hay otros hospitales que sí son, sé que en Málaga hay un hospital que hace guardias 24 horas, el PIR y el residente de psiquiatría, depende. ¿Vale? Ya yo creo que eso va un poco en función de la calidad de vida que quiera tener uno. Yo, por ejemplo, pues al principio sí quería guardias, ahora no las quiero, yo qué sé, dependiendo un poco de la persona. Pero sí, se cobran y se aprende y tenemos un papel en urgencias en las guardias de psiquiatría. Pero es verdad que no están todos los hospitales. Quita mucho tiempo la continuada con 2 tardes, por ejemplo. Yo hago una y para mí es suficiente, pero hay gente que prefiere 2 o incluso 3. ¿Vale? Así que eso también a tener en cuenta, eso hay que hacer un poquito el balance.
Comenta Dani, no me refiero a meses, me refiero a sitios o cantidad de rotatorios donde puedes irte. Por ejemplo, has hecho en Sevilla, Valencia y Roma. Vale, o sea, el tema de los rotatorios externos es que a partir de R2 tú puedes hacer un máximo de 4 meses en X sitios, ¿vale? Por ejemplo, de R2 tú puedes utilizar esos 4 meses para irte donde quieras, esos 4 meses, o a 2 sitios, 2 meses y 2 meses, o a 4 sitios, mes, eso como te lo quieras apañar. Pero es verdad que ahí, pues, depende, ¿no? Esos son recursos que no tienes tu hospital, de R2 y el de R3. Eso es la diferencia entre rotatorio específico y rotatorio externo. El de específico tiene que ser algo que tu hospital no tenga, aunque si lo tenga no pasa nada, puedes hacer ahí un poco el apaño y generalmente te lo aprueban. Y de R4 da igual que tu hospital no lo tenga o no, que te puedes ir 2 meses a Perú y 2 meses a Argentina, 2 meses a Perú y 2 meses a Italia, 4 meses a Estados Unidos o lo que sea. Pero puedes hacerte ese apaño durante esos 4 meses al año desde ese R2, ¿vale? No sé si me explico. Nada, hasta luego, Ana, no te preocupes que esto queda grabado. Y lo último y más importante con el que quiero que os lleváis este tema de motivación es el futuro resuelto que proporciona la residencia de psicólogo interno residente, de psicóloga interna residente. Cuando tú apruebas el PIR, tú, con esta carencia de psicólogos clínicos que hay actualmente, tienes trabajo allá donde vayas, en lo público y en lo privado. Puede ser en los primeros años en un sitio que te guste más o menos, pero hay trabajo porque hay plazas libres y no hay psicólogos suficientes. Y eso es así en la mayoría de las comunidades autónomas, con más o menos dificultad. Es verdad que que terminas la residencia y no tienes la plaza fija. No eres funcionario con tu plaza. Para eso después tendrás que hacer el examen y todo eso. Porque después hay que hacer un examen para tener tu plaza en propiedad. Pero bueno, al final esa es la idea. Hay muchos aspectos que tener en cuenta, ¿vale? La formación, el ambiente, la independencia, el sueldo, el futuro resuelto en lo laboral. Así que sí me gustaría que todos tiráis un poquito de esto a la hora de pensar un poco por qué estamos aquí en el PIR, ¿no? Y qué es lo que nos depara, porque nos quedamos mucho en la situación actual, pero ojo, que lo que se nos viene es que se nos vienen cosas muy chulas. Y para eso estamos aquí. Si os quería recordar que os comentaba antes que para aquellos que tengáis un poco de duda de si me meto en el PIR o no, que si rehago la matrícula en APIR o no, entiendo perfectamente esas dudas, pero sí es verdad que es un muy buen momento, sobre todo ahora en agosto, que tenéis todo el mes de agosto, para meteros la matrícula en el REPIR y en el REPIR Plus, ¿vale? Y con los nuevos, y con las nuevas, lo diréis, con las nuevas herramientas y recursos que hay en la academia, que todas valen un potosí, todas están súper bien. Con el tema de los nuevos simulacros, el apoyo psicológico, la nueva aplicación que es mucho más visual con inteligencia artificial, todo eso es súper importante y súper útil a la hora del estudio. Así que eso me gustaría que lo tuvieras en cuenta ahora para aquellos que tengáis un poquito de duda. Y nada más, yo esto es un poco lo que os quería comentar hoy, que generamos un espacio de ventilar, de validación, de recoger un poco y de comprender de dónde venimos y dónde estamos, que entiendo que es muy diferente y muy jodido, pero sí es verdad que lo que se os viene, si persistís, si lucháis y si tenéis suerte, porque también es verdad que hace falta un componente de suerte para esto, podéis llegar a a esa ansiada plaza que de verdad considero que podéis sacaros, porque confío ciegamente en que podéis sacaros, y que el futuro que os viene con esa plaza es muy bueno. De verdad que merece la pena. Y creo que ese mensaje a veces no llega lo suficientemente claro. Es que de verdad el PIR merece la pena. Así que no sé si hay alguna duda, sugerencia, pregunta, algo que se haya quedado en el tintero, comentario, crítica que no me haga llorar, sugerencia, no lo sé. Pero opiniones, cualquier cosa que os pueda resolver ahora mismo. Si no, también voy a copiar aquí el número de atención al cliente para cualquier duda que podáis tener en el futuro. Lo dejo aquí, espérate. Aquí. Que esto, para quien tenga alguna duda, es el número de atención al cliente de APIR, así que ahí podéis mandarle un WhatsApp y escribirle cualquier otra cosa que tengáis en mente. Pero si ahora mismo no hay más dudas o más lo que sea y tal, yo encantado de haber compartido este espacio de mis vacaciones y quiero que lo tengáis en cuenta. Yo estoy de vacaciones ahora mismo, pero desde APIR queremos transmitiros que a pesar de las vacaciones, a pesar de que sea agosto, a pesar de cualquier cosa, a pesar de las dificultades, queremos estar para vosotros en cualquier cosa que necesitéis. Así que para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí hoy con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por vuestro tiempo y paciencia y aguante y sobre todo esa disposición a las 4 de la tarde en agosto. Sí, nada, así que nada, si cualquier cosa, aquí estamos aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias. Que vaya bien y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Un beso, chao.